tienes menos superficie de contacto. Y cuando más bien hay demasiada presión, cuando te llegas a 120 psi, ya entonces la superficie de contacto se vuelve menor porque se abomba demasiado la llanta, ¿no? Entonces siempre es importante conocer para mi vehículo y para el tipo de llanta que yo estoy usando cuánto es la presión que debe manejar, ¿no? Recuerden que PSI significa libras por pulgada cuadrada, es una unidad de medida de presión, ¿sí? Entonces sí es importante tenerlo claro. La presión de la llanta va a afectar el control del vehículo y además va a tener la posibilidad de tener más pinchazos y aumentar la distancia de frenado y el riesgo de patinar. Entonces, como le dije, estado de frenos, también verificarlos, el nivel de aceite como parte de los fluidos, el estado de los faros, ¿sí? Si vamos a viajar en horas nocturnas o vespertinas, en donde necesitamos poner luces, es importante verificar que todas las luces estén funcionales, ¿sí? Sobre todo las luces de posición, las intermitentes y las de freno. Más allá de que se hayan revisado o no en los mantenimientos programados preventivos, es importante siempre en cada momento antes de salir a conducir, verificar que mis faros estén funcionales. Así como limpiarlos, es lo que yo le decía, no necesariamente tengo yo que abrir un faro, sino limpiarlos también y ver que estén limpios, porque eso puede atenuar la intensidad de la luz, ¿sí? ¿Alguna pregunta adicional o comentario antes de irnos al resumen? Recordemos qué elementos hemos visto y esto teniéndolo en consideración ahora que vamos a realizar la evaluación. Hemos visto los elementos bueno, las definiciones básicas de peligro, riesgo, de accidente e incidente. Y luego vimos todo lo que tenía que ver con seguridad pasiva y activa de nuestro vehículo. Seguridad activa se refería a los elementos que tiene mi vehículo para evitar que yo tenga un accidente. Y ahí teníamos varios, ¿no? Teníamos todo lo que era frenos, lo que eran los faros, ¿sí? Y adicional teníamos los sistemas que nos permiten, ya sea el ABS, el control de crucero, ¿ya? Teníamos elementos y sistemas. Para la seguridad pasiva teníamos cinturones de seguridad, todos los elementos que hacen que, aunque yo tenga el accidente, disminuya la lesión, ¿sí? Evite que sea una lesión mortal. Ahí teníamos cinturones de seguridad, el airbag, la carrocería, eran parte de los elementos pasivos, ¿sí? Luego vimos las recomendaciones que teníamos que nosotros tomar en consideración, ya sea primero, manejar en curva, ¿no? Que debemos entrar sin acelerar en el ingreso de la curva, ¿sí? Más bien reduciendo la velocidad, que en la parte media teníamos que mantener la misma, ni frenar ni acelerar, y que ya saliendo de la curva podíamos acelerar para recuperar la inercia que habíamos tomado, ¿sí? Habíamos hablado también de qué hacer en caso de lluvia, que tenemos un menor coeficiente de fricción y un menor contacto entre la superficie y nosotros, y nuestro vehículo. Entonces, eso evidentemente podía aumentar las distancias de frenado y allí se recomendaba disminuir la velocidad y tener especial cuidado con no frenar bruscamente, ¿no? Luego estuvimos viendo cuáles son las emergencias y los factores humanos y vimos todo lo que causan accidentes. Principal causa de accidente en nuestro país, básicamente el descuido, ¿sí? El estar atento a un celular, a un GPS, al radio, son las principales causas de accidentes. Vimos adicional a eso de que las tasas de mortalidad con respecto a vehículos somos el tercero en la región, ¿sí? Y que los accidentes los fatales ocurren principalmente a los motociclistas, ¿sí? Eso lo vimos inicialmente. Además de otros causales de sueño, de accidentes son el sueño, la fatiga, ¿sí? Y teníamos también la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿ok? En el marco legal o marco normativo, estuvimos revisando las contravenciones y estuvimos revisando los delitos. Incluso apuntamos de que en caso de que hayan varias contravenciones, se va a aplicar la de mayor peso, la de mayor, la que tiene la mayor pena, ¿no? Eso lo estuvimos revisando, ¿sí?
También vimos un poco más sobre el funcionamiento de cómo funciona el cinturón de seguridad, cómo funciona el airbag y cómo funcionan cada uno de los elementos de seguridad que tenemos en el vehículo. Finalmente, vimos ahorita la parte de mantenimiento y hicimos hincapié en la parte de checklist, en cada una de las partes de nuestros vehículos y que debemos verificar antes de comenzar a hacer un viaje. Hablando de los fluidos, las llantas, los materiales de contingencia o de emergencia, mis retrovisores, correas y cada uno de los equipos que yo tengo de seguridad pasiva que pueden servir. ¿Preguntas o dudas? Yo le quería hacer una consulta. Dígame. Por ejemplo, el vehículo que está asignado aquí en un camión PH, tengo una vibración, no es vibración, salta, una saltadera, cuando se sube la velocidad de 70 a 80. El carro fue alineado, tiene llantas nuevas, de pronto ¿a qué se puede ver eso? ¿Qué tipo de vehículo es? Un PH. Fino. Vibración y salto. O sea, no vibra, salta nomás. O sea, cuando se sube la velocidad de 70 a 80, agarra a brincar hasta que llega a 80. Si llega a 80 ya se estabiliza. Solo es en subir la velocidad de 70 a 80. En ese rango nomás. Ya. ¿Y si lo has llevado a mantenimiento anteriormente? ¿Sí lo llevaste a revisar? Sí, lo tuvimos en Teojama, se les comunicó eso. Incluso en esos mismos días se cambiaron las llantas, todo el cuerpo de llantas. Y decíamos que era por las llantas, el desastre que tenían, pero no, igual sigue lo mismo. Lo único que pienso de pronto puedan ser los amortiguadores delanteros. No sé qué tan factible sea, ¿no? Porque ellos tienen, aparte de paquetes de hojas de resorte, tienen amortiguadores. Ya. Porque inicialmente, muy bien, o sea, lo primero que teníamos que haber revisado eran las llantas. A ver si en las llantas eso tenía una vibración o estaban desalineadas o, perdón, desbalanceadas y eso es lo que me estaba trayendo este pinco o esa falla. Sí, solo en ese rango de 70 a 80. Lo mejor en esto es escanear el vehículo, o sea, siempre va a ser lo más adecuado para verificar qué otro componente está sufriendo un desgaste o tiene o algún desequilibrio que pueda afectar el desempeño.
Porque lo que pudo haber comenzado con llantas, si usted no lo trató a tiempo, empieza a afectar a otro sistema. Por eso es que es lo importante que cuando ya tenemos una falla en un vehículo se atienda oportunamente. Porque es lo mismo que le pasa a una persona. Puedes comenzar con dolor de cabeza, pero resulta que era hipertensión. Y eso te afecta a los riñones. O sea, igual nos puede pasar también con un vehículo. Si dejamos sin atender una de las fallas, puede desencadenar otras fallas sistémicas. ¿Sí? Otros elementos que es importante que, resumiendo, que vimos durante la capacitación es toda la parte de choques frontales y medidas de prevención de choques frontales. Recuerden que a pesar de que no es el principal tipo de choque, ¿sí? Es el que más mata. Entonces es el que tenemos que evitar inicialmente, ¿no? Y ahí hemos colocado que conducir a la derecha, tener visibilidad como varias de las opciones. También estuvimos platicando sobre la parte de los puntos ciegos, ¿no? Y estar atento a los puntos ciegos de mi vehículo, ¿sí? De esa manera evitar la parte de adelantamientos, ¿sí? Evitar los adelantamientos en curva y también los adelantamientos sin visibilidad, ya sea porque estoy detrás de un vehículo pesado que no me permite ver o porque no tengo visibilidad por pendiente, ¿sí? Hablamos también de todo lo que se refería a la parte de sueño y fatiga, descanso cada 200 kilómetros o 150 y aproximadamente cada 2 horas, que habíamos tomado como las medidas que debíamos tomar en consideración, ¿sí? Otra cosa que recuerdo que conversamos fue todo lo que tiene que ver con los hábitos malos, los malos hábitos más comunes al volante, ¿no? Ahí teníamos 10 inicialmente, uno era el exceso de confianza, ¿sí? Porque conocía la vía, el otro era el de concentrarme manipulando el GPS o manejando el celular, todo lo que era conducir a modo rally o con alta velocidad o en zigzag pasando por la derecha, no mantener la distancia de seguridad, y ahí hablamos de la regla ya sea de los 3 o de los 4 segundos según tengamos, y hablábamos del 1001, 1002, 1003, 1004, eso hicimos un repaso, ¿sí? Las posturas al volante que vimos que eran importantes, el indicar las maniobras, poner luz de cruce, las luces adecuadas, ¿sí? Revisar la mecánica de mi vehículo, los espejos retrovisores, que también vimos que eran importantes, al igual que los espejos, para poder saber qué está pasando en nuestros lados y en la parte de atrás de nuestro vehículo. La velocidad excesiva y otro último que vimos de los malos hábitos era la parte de tener bultos o objetos que nos puedan golpear en el habitáculo del vehículo, ¿sí? Bueno, viendo este resumen, creo que tenemos el tiempo para poder hacer la evaluación final y de esa manera también en caso de que haya cualquier duda o con respecto a alguno de los tipos de preguntas, no la respuesta, podamos ayudarles, ¿sí? Entonces, no sé, Marco, si te parece, podemos comenzar ahorita la parte de la evaluación. Ya yo vi que enviaste el formato por Google Forms, ya a mí me llegó también. Correcto. Así se ve. De hecho, desde mi celular lo puedo ver. Ah, para las personas que están allá en la base, para que no tengan que imprimirlo, te lo puedes mandar por el celular, ¿no? Justo eso te iba a decir, ¿le puedo reenviar el link a ellos para que lo hagan en el celular? Sí. Marco, una pregunta. Las personas de la base, acuérdate que no tenían correo, sino que el correo que le estamos mandando era supervisor de base. Entonces ahí tendrían que colocar su correo personal o algo así para nosotros computarlo. Ujú.
Den inicio, por favor, y vayan mandando los formularios. Nosotros vamos a ir computando que ya todas las personas hayan hecho el mismo. Si tienen alguna duda con respecto a la pregunta, sí, porque puede ser que la pregunta venga con malicia. Por favor, lea muy bien la pregunta. Esa es mi primera recomendación. Hay preguntas que van en negado. Lea, por favor, bien la pregunta. Una consulta. Me dice que van a enviar de uno mismo la prueba. No se le escucha, no se le escucha. Sí, Ronnie, a tu correo, pero si quieres te envío el formulario a tu celular, porque yo tengo aquí tu celular. Bueno, listo. Por Ya te favor. lo envío. Ujú. Gracias. Ya te envié, Ronnie, ¿ya te llegó? En ese momento reviso. No, no ha llegado nada todavía. Listo, confirmado. Llegó el link. Gracias. Era- Ya está enviada la pruebita. Medio difícil de regar. Ya listo, ya realizada la prueba, José. Perfecto, Marco está computando ahorita para ver que tengamos las respuestas de todos. Si está mal unita, que ayude. 7 es la mínima probatoria, pero está fácil sacar 7. Cuidado con la selección múltiple. Pueden haber varias respuestas. Sí nos va a ayudar diciendo las notas allí. Sí, yo creo que de una vez nos llega, ya nos llegan los resultados de una.
Pásame el link nuevamente, Marcos. Gracias.